Hola, muy buenas. Vamos a hacer otro ejercicio de vectores. Esto va a ser ya un ejemplo normal, un caso práctico sencillo. Entonces se trata de declarar un vector de los elementos que queráis, un vector de enteros, y hacer un programa que calcule el valor medio de los elementos de ese vector. Entonces vamos a declarar aquí un vector, int array, pues los datos igual a new int array y lo declaramos, por ejemplo, pues esto, pues 4 6 7 2 menos 1 0 y 22. Imaginar que declaramos esto de aquí, un vector con estos datos. Entonces queremos hacer un programa que nos calcule el valor medio de los elementos de este vector. ¿Qué tenemos que hacer? Claro, tenemos que hacer un recorrido sobre el vector. Fijaros que ahora habíamos hablado antes de recorridos sobre datos entrados por la consola, haciendo los console readlines. Habíamos hecho recorridos de secuencias, o sea, desde i igual a 5 hasta 10, por ejemplo, de 1 en 1, de 2 en 2, de lo que fuera. Y ahora vamos a ver otro tipo de recorridos, que son los recorridos de los elementos de los vectores. Entonces, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta un índice, lo ponemos a 0, porque acordaros que la primera posición de un vector empieza por 0, igual esa posición sea menor que la longitud del vector. Recordemos que podemos utilizar datos.length, que sería cuántos datos tiene, si tiene, en este caso, por los que tenga, y aquí y más para ir recorriendo al vector. Abajo console.readkey para que se espera la pantalla. Y este sería el recorrido básico, o sea, lo que es el esquema básico del recorrido de un vector, a partir de la primera posición y hasta los datos que contenga. Fijaros que si tiene 10 elementos, hay que poner menor que 10 para que llegue hasta el 9, o sea, llegaría de 0 a 9 en caso de que tenga 10. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para calcular la media? Pues tenemos que hacer la suma de todos los elementos y dividir por el número de elementos que tiene. Vamos a declarar aquí y suma, la declaramos igual a 0, y aquí a cada paso del vector, ¿qué tenemos que hacer? A la suma le sumaremos lo que valga la posición número i del vector, o sea, datos de i es el elemento número i. Cuando i valga 0 será datos de 0, cuando i valga 1, datos de 1. Y con eso tendríamos aquí la suma. Vemos que puedo poner aquí abajo console.writeLine, la suma de los elementos es más suma. Entonces, como tenemos la longitud, que es el punto length, lo que tenga la longitud, podemos poner console, a ver, sí, console.writeLine, la media, vale, y ahora veremos una cosa a tener en cuenta. Vale, pues lo que valga la suma, partido por datos.length, que es la longitud del vector. Aquí hay una cosa que no irá bien. Ahora vamos a ver lo que supongo que sí, que por probabilidad no irá bien. Vamos a comprobarlo y veremos, ya os lo dije en un vídeo, que lo tuvierais en cuenta, pero lo volveremos a ver ahora. Lo ejecutamos. Y dice que la media vale 5. Es muy raro que dé 5 justo, ¿no? Ahora, tener en cuenta que para hacer la media del vector deberíamos convertir esto, por ejemplo, a double, para que él sepa que tiene que utilizar números en coma flotante para calcular esta división. Vamos a ejecutarlo otra vez. Y ves que efectivamente son 6,5,625. Esto siempre tenerlo en cuenta, todas estas cosas, de que cuando tenemos datos que vamos a dividir, tenemos que tener en cuenta si queremos la división entera o queremos una división con números decimales. Si queremos división con números decimales partiendo de datos enteros, hay que pasar uno de ellos al menos, pasarlo a doble para que él entienda que tiene que declararlo que tiene que pasarlo a coma flotante. Entonces, bueno, pues ya que estamos, vamos a agrandarlo un poco más. Imaginar que quiero saber cuánto vale la media, que ya la tengo aquí, y también quiero saber cuánto vale el máximo y cuánto vale el mínimo. Entonces, vamos a declarar aquí el máximo igual, claro, ¿y a cuánto inicializamos el máximo? No podemos poner 0, porque no tendría que ser un valor para que se pueda comparar después. Fijaros, puedo poner directamente datos de 0 como valor máximo para que el primero ya sea el máximo. Y también
mínimo igual a datos de 0 para que el primero ya sea el mínimo. ¿Qué tendremos que hacer aquí? Pues además de sumar, tendremos que poner si datos de i es mayor que el máximo, entonces el máximo igual a datos de i. Y para el mínimo igual. Si datos de i es menor que el mínimo, entonces el mínimo será igual a datos de i. Y aquí abajo, pues, poner el valor máximo es máximo y el valor mínimo es mínimo. Si lo ejecutamos, pues aquí tenéis, el máximo es 22, vamos a comprobarlo, parece que es el 22, el mínimo es menos 1, la suma es, pues se supone que lo ha hecho bien, y el valor medio, pues vale esto. Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo básico de un recorrido de un vector calculando 3 o 4 cosas básicas, lo más sencillo que se puede hacer. Venga, pues hasta la siguiente.